Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Me sacaron bruscamente del sueño por el sonido de un fuerte golpe. Mis ojos se abrieron de golpe mientras mi corazón se aceleraba, e instintivamente moví la parte superior de mi cuerpo lo más lejos posible de la puerta del coche. Busqué el origen del ruido. Cuando lo encontré, sentí una combinación ya familiar de alivio y vergüenza. Era solo otra persona que había llegado al área de descanso, volviendo a su propio vehículo. Vi cómo la camioneta salía de su lugar y se dirigía de vuelta a la autopista mientras esperaba que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad. Mientras lo hacía, me aseguré de que no hubiera nadie más cerca. Intenté racionalizar mi miedo como algo natural. Solo había estado en Montana por unas pocas semanas y aún me estaba acostumbrando. De hecho, esta era la primera vez que estaba en esta parte particular del estado. Claro que estaba un poco nervioso. Es solo natural. Crucé mis brazos sobre el volante y apoyé mi cabeza sobre ellos. No hace mucho tiempo, ni siquiera habría intentado mentirme a mí mismo. Habría estado por debajo de mí. Había sido muchas cosas, pero un mentiroso no era una de ellas. Ahora me aferro a estas falsedades autocreadas como un hombre que se ahoga se agarra al borde de una balsa salvavidas. Soy patético. Lo sé. Intenté reunir algo de ira por ese conocimiento, pero no sentí nada. Solo hay aversión y resignación. Con un suspiro, salí del coche y me dirigí por la acera hacia los edificios del área de descanso. Los otros espacios de estacionamiento estaban vacíos y yo estaba solo. La noche estaba fría. Tiré de mi abrigo para ajustarlo más, en un intento fallido de protegerme del viento en la piel. La noche era extrañamente brillante. Eso era algo a lo que todavía no me acostumbraba en Montana. A menos que haya una tormenta, el cielo suele estar despejado, probablemente como resultado de la baja población y los amplios espacios entre los centros de población. La luna y las estrellas brillan aquí más que en cualquier otro lugar donde haya estado. El área de descanso no tiene mucho. Son solo 2 edificios de cemento, uno alberga los baños y el otro contiene unas pocas máquinas expendedoras. Me dirigí al baño de hombres y me acerqué al lavabo más cercano. Encima de él había un espejo sucio. Estaba agrietado en una esquina, e incluso con la tenue luz de las bombillas fluorescentes de arriba, era difícil distinguir mi reflejo en él. De todos modos, lo miré fijamente. Hace 5 meses, me paré frente a un espejo similar en el baño de un bar. Las cosas habían sido diferentes entonces. Mejores. No había miedo ni esta sensación casi abrumadora de agotamiento que siempre me acompaña. Había sido poderoso y seguro de mí mismo, y estaba en la cima de la cadena alimenticia. Aparté la vista del espejo con frustración. Eso era entonces. Esto es ahora. Ahora no soy nada. Solo una cáscara vacía del hombre que solía ser. Después de un momento de vacilación, me subí la camisa y miré mi lado derecho en el espejo. Hay una pequeña cicatriz justo debajo de mi axila, redonda con líneas irregulares que se extienden hacia afuera. La piel está ligeramente descolorida. La herida de bala se había curado rápidamente, pero había dejado este recordatorio. A veces, durante las noches más frías y silenciosas, me duele. Rápidamente me bajé la camisa cuando otro hombre entró al baño. Me saludó con un breve movimiento de cabeza antes de entrar en una de las cabinas. Esperé pacientemente a que terminara sus asuntos y se fuera. Lo observé de reojo mientras se lavaba las manos en el lavabo junto al mío. Sería fácil matarlo. Podría acercarme, envolver mis manos alrededor de su delgado cuello y eso sería todo. Sería tan simple. Bajé la mirada hacia mi propio lavabo. Es un pensamiento sin el instinto necesario para hacerlo realidad. Ya no tengo deseo por tales cosas. Incluso si lo tuviera, dudo que tuviera la capacidad de llevarlo a cabo. El hombre se secó las manos y salió del baño. Estaba solo una vez más. Miré el reflejo de mis ojos. Muy solo.
Había venido a este área de descanso con la remota posibilidad de que la luna llena una vez más desencadenara una transformación en mí. Había hecho lo mismo en diferentes lugares del estado desde que sucedió. Al igual que cada vez anterior a esta, no había nada. El lobo de abajo se había ido, al igual que el lobo de arriba. Debería estar enojado por ello. No lo estoy. Simplemente estoy cansado. Con otro suspiro, salí del baño y volví a mi coche. No tenía sentido quedarse más tiempo. Nada iba a suceder. Conduje las 2 horas de regreso al pequeño pueblo que ahora llamo hogar. Todavía se siente extraño vivir en un solo lugar. Me había quedado en algunos lugares por largos periodos de tiempo, principalmente cuando había un lugar aislado para satisfacer mis necesidades. Sin embargo, nunca viví en la zona de Matanza en sí, y me aseguraba de no dormir en el mismo lugar más de una semana a la vez. Implicaba mucha acampada y, cuando la opción estaba disponible, cambiar de motel. Estoy seguro de que saber que me quedaba tanto tiempo en áreas donde estaba matando sorprendería a algunas personas. La mayoría de los asesinos se mueven a un ritmo mucho más rápido o se arriesgan a ser atrapados fácilmente. Yo tenía algunas ventajas importantes que la gente normal no tiene. Al final de cada ciclo, cuando el lobo se desprendía del hombre, mi cuerpo volvía a la forma humana cuando la luna y el sol alcanzaban ciertas posiciones. Cuando esto sucedía, una nueva piel volvía a crecer donde la vieja carne se había desgarrado. Esto me dejaba con huellas dactilares frescas, y mis rasgos faciales y corporales no eran exactamente los mismos que habían sido antes de la transformación. Cada ciclo me dejaba, en esencia, una persona diferente a la que había sido durante el anterior. Al menos por fuera. Ahora, por primera vez, he echado raíces. Es decir, si se puede llamar a vivir solo en una pequeña cabaña a kilómetros del pueblo en medio del bosque, echar raíces. Solo interactúo con otras personas cuando es absolutamente necesario, lo que generalmente significa cuando estoy en el trabajo o cuando compro suministros. Fuera de esos momentos, me mantengo a mí mismo. Al acercarme al pueblo, me aseguré de apagar los faros del coche. Aunque no pasó nada esta noche, todavía no quería que nadie supiera que me había ido y regresado a una hora tan tarde. Es un pueblo pequeño, y ese tipo de observaciones casi siempre conducen a preguntas. Estoy tan cansado que no quiero correr el riesgo de dar una respuesta que pueda volver a morderme más adelante. Entiendo que estoy siendo paranoico. No es como si hubiera matado a alguien desde que vine a vivir aquí. Sin embargo, saber eso no hace que la paranoia desaparezca, así que es mejor no alimentarla. Una vez que pasé el pueblo y el pequeño número de casas justo a las afueras, volví a encender las luces y continué hacia casa. Unos pocos kilómetros más adelante, giré en un camino de grava. Unos 6 kilómetros después de eso, maniobré hacia un sendero de tierra que es casi imposible de ver a menos que sepas dónde buscar. Es extremadamente irregular y voy despacio para evitar golpear el fondo. Finalmente, y por suerte, llegué a la cabaña. Estacioné el coche por la parte trasera y entré. Es una estructura pequeña, no mucho más que una pequeña sala de estar, una cocina y un dormitorio, pero es más que suficiente para mis necesidades. Lancé las llaves del coche sobre el mostrador y estiré un poco mi espalda. Me detuve. Tenía una extraña sensación de que algo no estaba del todo bien. Nada parecía estar fuera de lugar. Aún así, había esta sensación de que algo no estaba bien. Negué lentamente con la cabeza. Debe ser el mismo miedo casi incapacitante que se ha convertido en parte de mi vida, manifestándose una vez más. Me enferma, físicamente, ser tan patético. Hubo un ruido desde afuera. No hay forma de que lo haya imaginado. Fue demasiado fuerte y claro para eso. No tengo ninguna duda de que algo acaba de pisar la hierba congelada al otro lado de la pared este. Sin saber qué más hacer, me apresuré a la cocina y abrí el cajón junto al refrigerador. Dentro había una pequeña pistola. Por lo general, odio las armas. Cuando todavía estaba matando, se sentía demasiado impersonal usar una, y ahora detesto tener que depender de esa muleta para mantenerme a salvo. La saqué del cajón y revisé para asegurarme de que estuviera cargada y que el seguro estuviera quitado. Me estremecí.
Al principio pensé que era por el miedo que comenzaba a apoderarse de mí, pero rápidamente me di cuenta de que era porque la temperatura en la cabaña había bajado drásticamente. Hace solo unos momentos había estado a casi 20 grados Celsius. Ahora se sentía como si se estuviera acercando a la mitad de eso. La ventana cercana se estaba empañando y el hielo se extendía desde la parte inferior. Había más pasos afuera. Lentamente se dirigían alrededor de la cabaña hacia la puerta principal. Las ventanas de ese lado de la casa ya estaban completamente congeladas, pero claramente vi una forma oscura pasar por detrás del sofá. Mis ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Fuera lo que fuera, era enorme. Su cuerpo bloqueó toda la tenue luz que entraba por la ventana por un momento antes de llegar al otro lado. Los pasos continuaron alrededor de la esquina antes de detenerse al otro lado de la puerta. Todo quedó en silencio. El único sonido era el latido de mi propio corazón en mis oídos. Comencé a notar el olor. No, olor no es la palabra correcta. Hediondez es más precisa. Es el aroma a cobre de la sangre combinado con el inconfundible hedor de carne podrida. Es tan espeso que casi se siente como si me estuviera presionando. Hubo un nuevo sonido. Me tomó un momento identificarlo. Lo que estaba afuera respiraba pesadamente. El sonido venía de la parte superior del marco de la puerta mientras el misterioso visitante se cernía sobre ella. Me estaban cazando. He sido el cazador lo suficiente en mi vida como para reconocer la situación en la que me encontraba. La cosa al otro lado de la puerta venía a por mí, y una vez que estuviera adentro, me iba a matar. Pude sentir mi cuerpo temblando. Era justo como lo que sucedió en Broken Bend. Había algo contra lo que no podía defenderme, que venía a por mí, y estaba completamente indefenso para detenerlo. Toda mi experiencia y toda mi habilidad no significaban absolutamente nada. No soy nada. La bilis subió por mi garganta. Mi propia debilidad me tenía al borde del vómito. Es tan patético. Soy tan patético. Será casi un alivio cuando esta criatura derribe la puerta y me mate. Al menos de esa manera no tendré que seguir ahogándome en este mar de aversión a mí mismo y fragilidad mental. Después de meses de no ser nada, finalmente seré librado de mi miseria. Si no fuera tan débil, marcharía hacia la puerta y la abriría yo mismo. La presencia de repente se alejó de la puerta. Oí la hierba crujir bajo sus pies mientras se alejaba apresuradamente de la cabaña. Me quedé parado en la cocina, confundido con la pistola todavía fuertemente apretada en mi mano. Me tomó unos minutos, pero finalmente me armé de valor para ir a la puerta y abrirla. No había nada allí, excepto el más leve rastro del hedor de la criatura. No, eso no es del todo correcto. Saqué mi teléfono del bolsillo y encendí la linterna. En la hierba congelada había una serie de huellas largas y estrechas, cada una de las cuales terminaba en garras delgadas. El rastro se dirigía de vuelta al bosque. Cerré la puerta de la cabaña y me apoyé contra ella. Lo que acaba de pasar ya terminó. No sé si eso es algo bueno o malo. Miré mi teléfono. Faltaba menos de una hora para que normalmente me despertara para ir a trabajar. No tenía sentido tratar de dormir en este momento, y dudaba que pudiera, incluso si lo intentaba. Simplemente me senté en una silla, mirando a la distancia hasta que llegó el momento de irme. Ramsey, Montana, no es realmente un gran pueblo. Está en medio de la nada, incluso para Montana, y es hogar de una población bastante pequeña. Casi todos los que viven allí o dirigen uno de la docena de negocios en el centro, o trabajan para la compañía maderera que se ha establecido en los bosques del oeste. Mi trabajo es con el pequeño equipo de mantenimiento que el pueblo emplea para mantener las cosas en funcionamiento. Mantenimiento de líneas, trabajos de reparación, servicios de fontanería, ese tipo de cosas. Estacioné mi coche en uno de los espacios frente a la oficina del alcalde. Ramsey es lo suficientemente pequeño como para no necesitar edificios separados para cada departamento, por lo que todos los departamentos del gobierno del pueblo se encuentran en el mismo lugar. Asentí a la mujer detrás del mostrador de recepción al pasar. No creo haber aprendido su nombre, y si lo hice, lo he olvidado. Me dirigí a las escaleras en la parte trasera de la sala y bajé al sótano.
Aquí es donde se encuentran tanto la oficina de mantenimiento como el almacenamiento de archivos. Ignorando la sala de archivos, abrí la puerta de la oficina de mantenimiento y entré. Un hombre llamado Tom estaba sentado en el único escritorio, terminando una pequeña pila de papeles. Había un total de 3 empleados de mantenimiento para el pueblo: Tom, yo y una mujer llamada Brandie. Tom es del turno de noche, yo soy del turno de día, y Brandie es una empleada flotante que se encarga tanto de nuestros días libres como de cuando uno de nosotros necesita un segundo par de manos para un proyecto. Si no podemos resolver un problema que surja, lo elevamos y el alcalde solicita asistencia al condado. Esto significa que la mayor parte del tiempo me quedo solo. Así es como lo prefiero. Tom y yo charlamos un rato mientras él terminaba el formulario en el que estaba trabajando. Me informó que no pasó mucho durante la noche, con la excepción de una tubería rota detrás de la tienda de segunda mano a unas pocas puertas de distancia. Nada que él no pudiera manejar solo. Tom es mayor que yo y ha vivido toda su vida en Ramsead. Mientras me contaba sobre el trabajo de reparación, consideré otra cosa en mi cabeza. Había tomado una decisión para cuando él terminó de hablar. Manteniendo las cosas lo más vagas posible, le conté sobre los eventos de la mañana temprano con la esperanza de que pudiera proporcionar alguna información sobre lo que había estado afuera de mi cabaña. Cambié la historia para que pareciera que la había oído de otra persona en lugar de haberla experimentado yo mismo. Lo último que necesitaba era que la gente pensara que me había vuelto loco, peor aún, que comenzaran a hacer sus propias preguntas. Después de que terminé con la historia, Tom me miró en silencio por un momento antes de levantarse del escritorio y hacerme una seña para que lo siguiera. Salió de la oficina y se dirigió a la puerta de la sala de archivos. Sacó una llave de su bolsillo, la abrió y me condujo adentro. Mientras comenzaba a buscar entre las pilas de cajas, me dijo que lo que mi amigo me había contado era lo mismo que los residentes de Ramsead habían estado reportando desde los primeros días del pueblo. Ha habido docenas de encuentros diferentes con una criatura extraña y supuestamente peligrosa a lo largo de los años. Muchos de esos encuentros han sido reportados a las autoridades locales, y algunos incluso han llevado a investigaciones de homicidio. Esos informes nunca han llevado a nada sustancial, y se guardan en una caja en esta misma sala de archivos. Localizando la caja marrón y blanca que estaba buscando, asintió para sí mismo y me la entregó. La tomé con curiosidad y la giré para poder ver el nombre que estaba escrito en la etiqueta. Wendigo. Levanté una ceja mientras volvía a mirar a Tom. Podía recordar vagamente la leyenda. Algo sobre una persona que se come a otra convirtiéndose en un monstruo horrendo. Me aseguró que no estaba bromeando. Aunque él nunca había visto al monstruo, sus padres estaban convencidos de que el Wendigo era real y que lo habían visto una vez el año en que él había nacido. Cada familia en el área parecía tener al menos una persona que había tenido un encuentro con la criatura en algún momento u otro. Hablamos por unos minutos más antes de que él bostezara y diera por terminado el día. Lo seguí fuera de la sala de archivos con la caja aún en mis manos. No tenía proyectos urgentes en mi agenda, y él había despertado mi interés. Me despedí de él y lo vi subir las escaleras hacia el primer piso. Volviendo a la oficina de mantenimiento, me senté en el escritorio y quité la tapa de la caja antes de sacar los archivos de adentro. Muchas de las declaraciones tomadas a los testigos sonaban como las divagaciones de lunáticos, pero a medida que las revisaba una por una, pude reconstruir las cosas que eran las mismas en cada relato. Una figura muy alta y demacrada que camina sobre 2 piernas, pero tiene brazos muy largos que puede usar para correr a 4 patas si es necesario. Piel gris estirada firmemente contra el hueso, con el esqueleto especialmente prominente. Pelo de color marrón oscuro o negro que brota de su cuello ligeramente alargado y a lo largo de su espalda. Mandíbulas largas como las de un lobo. Un crecimiento óseo en la parte superior de su cabeza que se asemeja a una máscara, con protuberancias parecidas a cuernos que sobresalen justo por encima de las orejas. Todos los testigos habían reportado el hedor a muerte, la temperatura bajando repentinamente, o ambos. No había duda al respecto. Este supuesto Wendigo fue lo que me visitó en la cabaña. Pasé una mano por mi cara.
Esta no era la primera vez que me encontraba con algo diferente. Incluso antes de mi humillación en Broken Bend, me había topado con criaturas que la mayoría de la gente creía que no eran más que historias o leyendas. Algunas de ellas habían sido amigables, y la mayoría simplemente había seguido su camino sin molestarme. Sin embargo, en 2 ocasiones, una criatura me había desafiado directamente mientras el lobo estaba suelto para jugar. No había quedado nada de ellas para cuando había demostrado por qué eso fue un error. Las cosas habían sido diferentes en Broken Bend, por supuesto. Allí, negué con la cabeza. No tenía sentido pensar en ello. No importaba en este preciso momento. Nunca me había enfrentado a algo como este Wendigo mientras estaba en mi piel humana. Incluso si el lobo todavía pudiera salir, y por mucho que me cueste admitirlo, lo dudo seriamente, anoche fue la luna llena. Faltaban aproximadamente otros 28 días para la próxima. Si el Wendigo regresaba antes de eso y decidía que quería entrar esta vez, no sería capaz de detenerlo. Encendí el antiguo ordenador del escritorio y me conecté a internet para encontrar más información sobre la criatura. Sorprendentemente, había poca información útil. Se cree que los Wendigos son más espíritus que monstruos, y esos espíritus pueden entrar en el cuerpo de una persona que comete canibalismo o posiblemente a través de mordeduras o rasguños causados por un Wendigo. Nada de esto puede ser completamente confiado, por supuesto. Es internet. Además, la información legítima se ha mezclado con la ficción durante tanto tiempo que es imposible distinguir una de la otra. El día transcurrió lentamente. Estaba aún más cansado de lo habitual por los eventos de la noche anterior, y como no había mucho que hacer, no tenía en qué concentrarme realmente. Las horas parecían arrastrarse. En múltiples ocasiones tuve que evitar quedarme dormido en el escritorio. La 4ª vez que empecé a cabecear, simplemente lo dejé pasar. Nadie baja a esta parte del edificio excepto el personal de mantenimiento. Todos los demás simplemente llaman o envían un correo electrónico. Me despertó el sonido de la puerta de la oficina abriéndose. Rápidamente me senté erguido y parpadeé para aclarar mis ojos. Tom entró con una sonrisa y me informó que estaba allí para relevarme. Miré el reloj en la pared. Eran un poco pasadas las 6. Había estado dormido durante más de 5 horas. En lugar de ir a mi coche, caminé por la calle hasta un pequeño restaurante. Me sentía un poco más renovado después de mi siesta más larga de lo esperado, pero había estado dormido tanto tiempo que me perdí el almuerzo. El restaurante estaba casi vacío. Pude pedir mi sándwich de pastel de carne para llevar y volver a la calle en menos de 10 minutos. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y el cielo estaba pintado en tonos de azul oscuro y morado. Me tomé mi tiempo caminando de regreso a mi coche. La brisa nocturna era fría pero agradable, y después de estar atrapado en la oficina sin ventanas todo el día, estaba agradecido de poder aspirar el aire fresco a mis pulmones. Muchas cosas habían cambiado desde Broken Bend, pero mi preferencia por estar afuera en lugar de adentro no lo había hecho. Me detuve a unos 12 metros de mi coche. En la distancia, parado justo fuera de la línea de árboles en el lado opuesto de la carretera, había una figura. Era alta y delgada, y estaba completamente inmóvil. No podía ver su cara desde esta distancia, pero tenía la clara impresión de que me estaba mirando. No tenía ninguna duda de que era el Wendigo que me había visitado en la cabaña. Las proporciones eran todas incorrectas para una persona normal. Sin embargo, incluso si ese no hubiera sido el caso, estoy seguro de que sabría lo que era de todos modos. Como el lobo, había acechado a la gente de la misma manera que me estaba acechando a mí. Inclinó la cabeza ligeramente, y pude ver los contornos oscuros de los afilados cuernos que sobresalían de los lados. Pude sentir su malicia como si estuviera saliendo de la criatura. Sin embargo, parecía haber algo más allí. Creo que siente curiosidad por mí. Se me cayó la bolsa que contenía mi comida cuando sentí que algo se agitaba dentro de mí. Es una sensación que no había sentido en lo que parecía una vida entera. El lobo de abajo ha sentido la presencia del Wendigo, y está reaccionando a ella. ¿Es posible? ¿Podría el Wendigo ser la clave para volver a ser quien una vez fui en lugar de ser esta cáscara patética y débil?
El lobo de abajo volvió a su silencio, y una vez más me quedé sintiéndome vacío. El interés que esta criatura tenía por el lobo claramente no era suficiente para sacarlo de mí una vez más. No sé si es mejor saber que todavía está dentro de mí o no. Si no lo supiera, podría encontrar una manera de seguir adelante con el tiempo. El Wendigo me miró fijamente por unos momentos más antes de desaparecer de nuevo en los arbustos. Sé que lo veré de nuevo pronto. Ese mensaje ha sido recibido de manera alta y clara. Miré el bosque por un minuto. Satisfecho de que la criatura realmente se había ido, recuperé mi cena del pavimento y entré en mi coche. Me senté detrás del volante y respiré hondo. No tengo idea de por qué el Wendigo parece tan interesado en mí. Tal vez siente al lobo enterrado dentro de mí y lo ve como una especie de rival. Tal vez odia la forma de mi cara. No hay forma de saberlo. Sacudiendo la cabeza una vez para aclararla, volví a casa. Una cosa era segura. Por alguna razón, tiene un intenso odio hacia mí. Eso significa que no estaré a salvo hasta que me ocupe del problema. Lo más inteligente sería huir. Volver a la cabaña solo el tiempo suficiente para recoger mis cosas, meterlas en el coche y alejarme lo más posible de Ramsead. No es como si tuviera una conexión profunda con este pueblo, y basándome en la historia de los informes que Tom me había presentado, el Wendigo sí. Sería lo mismo que Broken Bend. Salgo del territorio de la criatura y estaré a salvo. Sentí que mi cara se calentaba con una mezcla de vergüenza e ira. Sí, sería exactamente lo mismo que Broken Bend. Allí me había dado la vuelta y corrido como un perro regañado. ¿Y a dónde me había llevado eso? A un pueblo en medio de Montana donde trabajo como un manitas glorificado en lugar de ser un dios de la casa como una vez lo fui. No debería haber huido entonces. Debería haber mantenido mi posición. Habría sido victorioso sobre un gran y antiguo enemigo, o habría muerto intentándolo. Cualquiera de las dos cosas sería preferible a esto. Olvídalo. No me voy. Que este Wendigo venga a por mí. Si tengo que hacer esto solo, que así sea. Claro, eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Al llegar a la cabaña, salí del coche y entré inmediatamente. No sé si el Wendigo va a visitar de nuevo esta noche, y si lo hace, no sé cuánto tiempo tengo antes de que eso suceda. Tengo que hacer cualquier preparación que pueda lo más rápido posible. En realidad, no hay mucho que pueda hacer. Me aseguré de que las ventanas y la puerta estuvieran cerradas, y esparcí cuchillos y otros objetos afilados por el interior de la cabaña para asegurarme de que uno estuviera siempre cerca. También coloqué una funda en mi cinturón y deslicé mi pistola en ella. Esas precauciones probablemente no harán mucha diferencia, pero cada pequeña cosa ayuda. Al no tener mucho de qué partir cuando se trata de Wendigos, intenté pensar en lo que me habría ralentizado, incluso un poco, como el lobo. No hay mucho en esa categoría en particular, y la mayoría de las cosas que podrían funcionar no están fácilmente disponibles para mí. Saqué el pesado atizador de hierro del soporte junto a la chimenea. Simplemente tendré que arreglármelas con lo que tengo. Apagué todas las luces y me senté en el sofá para comer mi cena. Estoy seguro de que no podré esconderme en la oscuridad, pero al menos tener las luces apagadas hará que sea más difícil para el Wendigo verme moviéndome desde afuera. Esa es la teoría, de todos modos. Acababa de terminar mi comida cuando oí un ruido desde afuera. Era muy débil, y después de unos momentos empecé a preguntarme si solo había sido mi imaginación. Una ramita se rompió. Definitivamente oí eso. Lentamente me puse de pie, dejé el atizador en el sofá y saqué mi pistola de su funda. Al hacerlo, noté que podía ver mi aliento en el aire. La temperatura en la cabaña estaba bajando rápidamente. Está aquí. No viene por el lado de la cabaña esta vez. Pude oír sus pasos viniendo directamente hacia la puerta principal. Una idea me vino a la mente. Me apresuré a la pared opuesta a la puerta y abrí la ventana. No era lo suficientemente grande para que el Wendigo pasara, pero podía usarla como una especie de salida de emergencia si era necesario. Los pasos se detuvieron en la puerta y hubo un largo momento de silencio. Apunté la pistola hacia la entrada y esperé. El silencio fue roto por el sonido de la madera rompiéndose y astillándose.
La criatura estaba raspando sus largas garras contra la puerta. O estaba probando la fuerza de la puerta o estaba jugando conmigo. Sé que finalmente va a pasar por esa puerta, y cuando lo haga, esa será mi mejor oportunidad para herirlo. Mientras esté entrando, le haré el mayor daño posible con la pistola. Hay una pequeña posibilidad de que pueda matarlo antes de que logre entrar por completo. Sin embargo, lo dudo. Lo mejor que puedo esperar de manera realista es herirlo lo suficiente como para ralentizarlo o, en el mejor de los casos, asustarlo. Oí la respiración pesada al otro lado de la puerta y recordé la mirada que me estaba dando de vuelta en el pueblo. Este no es el tipo de bestia que se puede asustar con algo como una pistola. La puerta se sacudió en sus bisagras cuando algo pesado la golpeó desde el exterior. Parece que el Wendigo está listo para ponerse serio. El segundo golpe rompió la cerradura de la puerta, y ésta se abrió de golpe hacia la entrada. Parado afuera en la noche, con las sombras cubriendo gran parte de su cuerpo, estaba el Wendigo. Me quedé paralizado por un par de latidos. Lo vi a distancia antes, y leí los informes que lo describían, pero todavía no estaba preparado para lo que estaba viendo. Era como si estuviera mirando la interpretación de un artista de un demonio que cobró vida. El vapor salía de su hocico cubierto de hueso y nariz. Los ojos estaban muy atrás en las cuencas, haciéndolos parecer orbes negros. Los cuernos se extendían aproximadamente 1,5 metros desde los lados de su cabeza, las ramas retorcidas y terminando en puntas que se asemejaban a estacas gruesas. Abrió la boca, revelando grandes caninos y dientes afilados a su alrededor. Tenían el mismo color marrón rojizo que los huesos que cubrían la cara, y eran más largos que cualquiera que hubiera visto. Es la cara de una pesadilla viviente. Mientras se inclinaba y comenzaba a entrar en la cabaña, salí de mi parálisis momentánea y comencé a disparar la pistola. Seguí apretando el gatillo una y otra vez hasta que el arma hizo clic, vacía. Estoy seguro de que cada disparo golpeó al Wendigo, pero ni siquiera pareció notarlo. Solté la pistola y cogí el atizador. El metal se había enfriado a medida que la temperatura había bajado, y rápidamente se volvió doloroso sostenerlo. Ignoré ese dolor y lo agarré con ambas manos. El Wendigo estaba completamente adentro ahora, habiendo maniobrado su cuerpo esquelético a través de la puerta. No parecía capaz de pararse completamente erguido debido a una curva en su columna vertebral, pero aún así tenía más de 2,5 metros de altura. Avanzó hacia mí con un sonido que combinaba el profundo gruñido de un perro con el graznido de una hiena. Extendió uno de sus brazos cadavéricos hacia mí, y le di un golpe con el atizador. El metal chocó contra la carne y el hueso, y el arma casi se me escapa de las manos. Fue como si hubiera golpeado una pared de ladrillos con ella. La criatura gruñó y agarró el atizador. Con un solo movimiento, me lo arrebató y lo arrojó a la cocina. Uno de los cuchillos que había esparcido por la cabaña estaba cerca, y lo recuperé apresuradamente y lo hundí en el pecho expuesto del Wendigo. La hoja logró esquivar las costillas gruesas, pero a pesar de que puse todo lo que tenía en el empuje, la punta se hundió menos de 1/4 de pulgada. El Wendigo gruñó y agachó la cabeza, mordiendo mi hombro. Sus dientes atravesaron la piel y el músculo como si no fueran nada. Levantó la cabeza de nuevo, arrancando tiras de carne al hacerlo. El acto me derribó al suelo, y me arrastré hacia atrás, lejos de la criatura mientras devoraba la piel. Delgadas vetas de sangre corrían por los lados de su boca. En ese breve momento, su atención no estaba en mí. Mi hombro gritó de agonía mientras me ponía de pie de nuevo. No había forma de que pudiera ganar esta pelea. Había sido pura arrogancia creer lo contrario. Necesitaba salir de aquí y buscar ayuda. Llegué a la ventana abierta e intenté izarme a través de ella. Mi brazo lesionado cedió, y el lado de mi cara golpeó el marco de madera. Probé el cobre en mi boca. Lo intenté de nuevo, y esta vez logré forzar mi cuerpo a salir. El Wendigo gritó de frustración justo cuando mis pies salieron del marco. Un brazo largo se lanzó por la ventana detrás de mí, pero pasó por encima de mí mientras yacía plano en el suelo congelado. Lo oí chocar dentro de la cabaña mientras se daba la vuelta hacia la puerta. En ese momento me di cuenta de que nunca podría escapar. No así.
Mi coche estaba estacionado frente a la cabaña, en la misma dirección a la que se dirigía el Wendigo ahora. Incluso si de alguna manera lograba llegar al vehículo, estaría sobre mí antes de que pudiera alejarme. Tampoco podría esconderme en el bosque. Estará alrededor del lado del edificio antes de que pueda llegar a la línea de árboles. Mi única esperanza es confundir al Wendigo lo suficiente como para que cometa un error y me dé una oportunidad para escapar. Usé la pared de la cabaña para ayudarme a recuperar el equilibrio antes de volver a empujarme a través de la ventana y entrar en la sala de estar. Una vez dentro, me apresuré al lado opuesto de la chimenea y apoyé mi espalda contra ella, bloqueándome de la vista de la ventana. Escuché al Wendigo acercarse a la ventana abierta desde afuera. Cerré los ojos y esperé. ¿Si esto no funciona? Dejó de caminar y lo oí gruñir de frustración al no encontrarme donde pensaba que estaría. Me tensé cuando sus garras rasparon el lado de la cabaña. Mi plan no había funcionado. ¿Se dio cuenta de que estaba de vuelta adentro y va? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el Wendigo comenzó a moverse de nuevo. Sin embargo, en lugar de volver a la parte delantera de la cabaña, los pasos se hicieron más débiles a medida que la criatura se dirigía hacia el bosque. Debe pensar que he huido, justo como esperaba. Me apoyé contra el lado de la chimenea, respirando pesadamente mientras sentía la sangre caliente saliendo de mi hombro. La mordedura del Wendigo había penetrado hasta el hueso, y me había arrancado un buen trozo de carne. Todo mi brazo ardía como si estuviera en llamas. Con cada respiración que tomaba, las áreas en los bordes de mi visión se volvían más oscuras. Estaba mareado y empezaba a sentir que me iba a desmayar. No podía permitirme eso. El Wendigo aparentemente se había ido por ahora, pero podría regresar en cualquier momento. Tenía que permanecer despierto y llegar al coche. Sin embargo, la oscuridad se movía rápidamente hacia adentro, y me sentía cada vez más distante a medida que pasaba cada momento. Apenas noté cómo mi cuerpo comenzaba a cambiar. Fue una transformación rápida, nada parecida a la agónicamente lenta que solía ocurrir cuando el lobo de abajo emergía. No hubo dolor cuando mis extremidades se estiraron y la piel se tensó contra ellas. Ni siquiera sentí ninguna molestia cuando mi cara se convirtió en un largo hocico y los huesos de mi cráneo se abrieron paso rápidamente a través de la parte superior de mi cabeza y crecieron sobre la carne. Todo lo que sentí fue un hambre intensa. Estaba tan por encima de cualquier hambre que hubiera sentido que era completamente inmensurable. El deseo de consumir abrumaba todo lo demás. Es todo lo que importaba. La mordedura. Leí más temprano ese día que algunas de las leyendas del Wendigo decían que la maldición o el espíritu o lo que fuera, podía transmitirse a otra persona a través de una mordedura o un rasguño. El hambre hizo que todos los demás pensamientos salieran de mi mente. Apenas noté que los cuernos habían terminado de crecer, o que estaba comenzando a ponerme de pie. Tenía que alimentarme. Tenía que llenar este vacío infinito de hambre dentro de mí. De repente, el hambre se había ido. Por una fracción de segundo, apenas el tiempo suficiente para darme cuenta de que estaba sucediendo, el Wendigo y yo éramos uno. Vi a través de sus ojos mientras daba un paso hacia la puerta que conducía al exterior, y oí los susurros de la entidad que me había infectado mientras conducía mi cuerpo hacia adelante. Hubo un fuerte sonido de zumbido en mis oídos cuando todo se volvió negro. Estaba cayendo por un espacio vacío sin luz. Seguí cayendo y cayendo en el pozo. Duró tanto tiempo que comencé a preguntarme si estaría cayendo por la eternidad. Ahora estaba en el fondo. No hubo transición de la caída a estar aquí. No golpeé el fondo del pozo ni me detuve. Simplemente estaba cayendo, y ahora estoy de pie. Hacía un frío helado en este lugar. Me envolví los brazos en un intento de mantenerme caliente, pero fue inútil. Temblé incontrolablemente en este lugar frío y oscuro. No sabía dónde estaba. Tal vez estaba en algún lugar profundo dentro de mi propia mente, o tal vez había sido llevado al espíritu del Wendigo. ¿Acaso importa? En algún lugar, el espíritu estaba controlando mi cuerpo y haciendo quién sabe qué con él. Bueno, esa parte la sé, ¿no? Sé lo que está haciendo. Está haciendo todo lo posible para satisfacer su hambre insaciable. De alguna manera, se puso aún más frío.
No era solo que el lugar en el que estaba fuera helado. El calor estaba siendo activamente extraído de mí. Mi cuerpo ya había sido tomado, y ahora este lugar de alguna manera estaba logrando quitarme aún más. Cuando el lobo y yo nos fusionábamos, ambos éramos parte de él. A todos los efectos, éramos el mismo ser. El Wendigo me ha invadido y me ha encerrado. Me ha violado. El lobo y yo éramos simbióticos. Esta criatura es un parásito. Apreté los dientes mientras la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. Este espíritu de Wendigo entra en mi cuerpo sin ser invitado y me usa como una especie de marioneta viviente, todo mientras sigue extrayendo lo que queda de mí. Me había atacado con el propósito expreso de quitarme todo y encerrarme en esta prisión ártica mientras lo hacía. Sin embargo, no había contado con algo. Nunca estoy solo. Sé que estás ahí fuera, grité a la oscuridad, mi voz sonando extrañamente plana ya que no encontraba nada para hacer eco. No hubo respuesta. En realidad, no la había esperado. ¿Sabes lo que esta cosa me está haciendo? Continué. Haciéndonos. ¿Vamos a dejar que esto suceda? Más silencio. Hice un bufido. Lo harás. Realmente lo harás. Te vas a sentar y dejar que esta cosa nos desangre hasta que no quede nada de nosotros. Todavía no hubo respuesta, pero sentí que algo en la oscuridad había cambiado. Esto es por lo que pasó en Broken Bend, ¿no? ¿Sabes? Me avergonzó lo que nos pasó allí. Humillado, incluso. Por primera vez, nos encontramos con algo más grande y más malo de lo que somos, y huimos como un par de cobardes. Fue humillante. Supongo que fue peor para ti, sin embargo, porque aparentemente te agachaste y dejaste que esa cosa te neutralizara. Hubo un gruñido áspero en algún lugar de la distancia. Oh, eso llamó tu atención, ¿verdad? La verdad duele, ¿no? Un profundo gruñido gutural se hizo audible desde algún lugar a mi izquierda. Me volví hacia él, ignorando el frío ya que la temperatura volvió a bajar notablemente. Fuimos gloriosos juntos, dije mientras seguía presionando. La máquina de matar perfecta. ¿Cuántas personas matamos? ¿Cientos? ¿Miles? Llegó al punto en que simplemente dejé de llevar la cuenta. Luego tenemos un mal día, nos golpean un poco con algo que nunca podríamos haber esperado, y te conviertes en un cobarde. El lobo rugió, su voz llena de rabia. 2 pequeños puntos de luz roja aparecieron en la oscuridad mientras sus ojos se fijaban en mí. Las luces se acercaron a medida que avanzaba. Reconozco esa mirada. La he visto tantas veces en el espejo. Es una intención asesina. ¿Dónde ha estado todo esto desde Broken Bend? Exigí, sintiendo que mi propia ira crecía. ¿Dónde has estado? Porque aquí está la verdad. Yo no me rendí con nosotros. Tú lo hiciste. El lobo dejó de moverse, y sus ojos se abrieron más. Fue como si me hubiera acercado y le hubiera dado una bofetada. Sí, me oíste. Esto es tu culpa, no mía. ¿Tienes idea de lo que he hecho por ti todos estos años? He matado y he matado y he matado por ti, todo para mantenerte satisfecho y fuerte hasta que decides hacer una aparición una vez al mes. Y lo hice con una sonrisa en mi cara, porque tú y yo siempre hemos estado en esto juntos. Luego me abandonaste. La bestia permaneció inmóvil. Comencé a caminar de un lado a otro mientras mi sangre hervía. El sudor goteaba de mi cara a pesar del frío. ¿Sabes qué? Bien. No te necesito. No necesito a nadie más que a mí mismo. Quédate aquí y sigue acobardándote en la oscuridad. Dejé de caminar y miré directamente hacia adelante. ¿Y tú? Dije mientras una sonrisa se extendía por mi cara. Te veo. Extendí ambas manos y envolví mis dedos alrededor de la garganta de la entidad que estaba parada frente a mí. No estoy seguro de cuándo noté la figura negra en la oscuridad, o si la he visto todo el tiempo y simplemente no me había dado cuenta. Sea como fuere, sé que lo que estoy estrangulando es el espíritu que está infestando mi cuerpo. Tiene una forma física en cualquier lugar en el que esté, al igual que el lobo y yo. El espíritu luchó contra mi agarre, pero es débil y estoy decidido a no soltarlo. En alguna parte de mi mente me doy cuenta de que esta lucha es, en realidad, una especie de lucha mental contra la influencia del Wendigo,
pero parece real y me inclino a creerlo. Este sentimiento es increíble. Han pasado meses desde que he podido sentir alegría en algo así, y una matanza nunca ha sido tan personal como esta. Me estaba riendo. Estaba atrapado en un pozo de oscuridad aparentemente interminable y en realidad me estaba riendo. Se sentía tan, condenadamente, bien. Intentaste quitarme todo, susurré mientras el espíritu dejaba de luchar lentamente. Ahora voy a tomar todo lo que tienes para mí. Ese ruido de zumbido llenó mis oídos de nuevo, y un momento después, volví a estar dentro de la cabaña. Todos los colores parecían opacos, y por alguna razón mi perspectiva se sentía extraña. Levanté mis brazos y descubrí que eran largos y delgados, y la piel estaba tensa contra el hueso y era del color de la ceniza. Una sensación de euforia me llenó. Había tomado el control del Wendigo dentro de mí. Me tomó un momento darme cuenta de que no estaba abrumado por el hambre del Wendigo. La abrumadora necesidad de consumir debe haber muerto con el espíritu. Hay algo más. No es algo que sienta tanto como que lo sepa. Es como un instinto. Estoy seguro de que puedo volver a cambiar en cualquier momento que lo desee. Cerré los ojos, y con un doloroso tirón mi cuerpo se comprimió y volvió a su forma humana. Es difícil de describir, pero es como permitir que un músculo se relaje. Tensa el músculo, y el Wendigo emerge de nuevo. Ya no estoy solo. Levanté la vista y descubrí que el Wendigo que me había atacado estaba parado en la puerta. Me estaba mirando fijamente, con las mandíbulas ligeramente abiertas y un murmullo saliendo de la parte posterior de su garganta. Le sonreí mientras señalaba mi hombro ahora curado. ¿Por qué no lo intentamos una vez más? Sugerí antes de permitir que el Wendigo de adentro emergiera una vez más. No esperé una respuesta. En su lugar, cargué de frente y choqué contra él, empujándonos a ambos hacia la noche. Envolví mis largos brazos a su alrededor y lo levanté del suelo. Incluso cuando el lobo salía, nunca había sido tan fuerte físicamente. Arrojé al Wendigo a un árbol cercano como si no pesara nada. Hubo un fuerte crujido cuando el tronco se partió por la mitad, enviando la parte superior del pino estrellándose contra la criatura. Esto es asombroso. El Wendigo arrojó los escombros a un lado y se puso de pie de nuevo. No parecía estar herido en lo más mínimo. Aparentemente, nuestros cuerpos también son extremadamente duraderos. Bueno saberlo. Rápidamente descubrí la desventaja de esta forma en comparación con el lobo. Aunque ahora soy más fuerte, soy más lento y menos ágil. No soy capaz de cruzar la distancia entre el otro Wendigo y yo antes de que esté listo para mí. Se lanzó hacia adelante y me derribó al suelo duro antes de pisar mi espalda. Logré salir del camino antes de que pudiera hacer lo mismo de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. Claramente sabe cómo usar su fuerza y tamaño mejor que yo. Entré en esta pelea demasiado engreído. Inmediatamente me doy cuenta de que también estoy en una desventaja diferente. El Wendigo me gritó con un grito bajo y hueco y se lanzó hacia mí con las mandíbulas bien abiertas. Estaba atacando con un abandono salvaje, su hambre lo impulsaba hacia adelante en un frenesí. Es un animal salvaje. No puedo esperar igualar ese nivel de agresión. Lo que sí puedo hacer, sin embargo, es ser más inteligente. Di un paso a un lado y permití que el impulso del Wendigo lo llevara más allá de mí. Al hacerlo, clavé mis garras en la cuenca de su ojo izquierdo. La criatura chilló y se alejó. Retrocedió y gruñó. No logré cegarlo, pero la sangre que fluía desde la parte superior de la cuenca era suficiente para dañar su visión. Aprovecharé cada ventaja que pueda obtener. Se bajó a 4 patas y vino hacia mí de nuevo. Esta vez no pude salir del camino. Se retorció en el último momento y apretó sus mandíbulas en mi brazo superior derecho mientras clavaba sus garras en mi costado. La sangre corrió de las heridas. Intenté quitármelo, pero estaba firmemente sujeto y no podía conseguir ninguna palanca. Los dientes y las garras se clavaron más profundamente. Pude sentir la emoción y el triunfo en el Wendigo. Estaba a momentos de poder destrozarme, y ambos lo sabíamos. Me negué a que terminara así. Pensando rápidamente, metí mis brazos debajo de él y lo levanté del suelo. No me soltó, sino que decidió quedarse enganchado para ir a por la muerte.
Medio lo cargué, medio lo arrastré hacia el árbol roto. Solo tendré una oportunidad en esto. Si lo arruino o la criatura se da cuenta de lo que estoy haciendo, moriré. A mitad de camino hacia el árbol, empecé a tambalearme. El peso del Wendigo combinado con la pérdida de sangre hacía que fuera difícil continuar. Negué con la cabeza para aclararla y seguí adelante. Detenerme ahora no era una opción. Llegué al tronco roto. El Wendigo de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y soltó su agarre sobre mí para intentar escapar. Era demasiado tarde. Con un último esfuerzo doloroso, lo levanté sobre mi cabeza y lo bajé tan fuerte como pude en el afilado y dentado tronco. La madera se clavó en su costado, y varios trozos del árbol se rompieron a través del otro lado de su cuerpo. Las heridas eran fatales. El Wendigo estaba temblando débilmente, y parecía haber perdido el control sobre sus extremidades. En menos de un minuto sucumbiría a sus heridas. No iba a dejar que eso sucediera. Le debía a esta bestia. Me había dado un gran regalo, y lo menos que podía hacer era concederle una muerte rápida. Inclinándome, mordí su cuello y tiré hacia atrás con fuerza. Hubo un momento de resistencia antes de que la piel, el músculo y el hueso se desgarraran. La cabeza del Wendigo se separó de su cuerpo y se detuvo. Eché la cabeza hacia atrás y rugí. Esta matanza es diferente a todas las demás. No era una persona al azar. Esta era una criatura construida para la masacre, un cazador antinatural que había matado y comido presas durante mucho, mucho tiempo. Había ganado una batalla a vida o muerte contra ella. Me llené de euforia y un nuevo propósito. Quiero más. No más perder mi tiempo derramando la sangre de personas que apenas pueden defenderse. Necesito más de esto. La emoción de probar la superioridad sobre otro depredador. Esa es la única cosa que satisfará estos nuevos antojos que estoy teniendo. Me reí, el ruido sonando antinatural mientras salía de mis mandíbulas revestidas de colmillos. Tal vez no he escapado por completo del hambre insaciable del espíritu del Wendigo después de todo. Tal vez mi hambre es solo de un tipo diferente. Cerrando los ojos, ignoré la punzada de dolor mientras cambiaba a mi forma humana. Mis heridas ya estaban sanando y el sangrado se había detenido. Voy a tomar el resto de la noche para descansar, y por la mañana comenzaré a hacer planes. Solo conozco un lugar para ir a encontrar otro depredador que valga mi tiempo. Necesito volver a Broken Bend. Sin embargo, esta vez las cosas serán diferentes. No seré cegado por impulsos primarios, y no seré tomado por sorpresa por lo que hay allí. Haré mi investigación, aprenderé todo lo que hay que saber sobre el pueblo y el misterioso habitante que lo controla. Entonces, y solo entonces, comenzaré la caza.